bien, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Maestra Andreina, ¿le pudiera explicar brevemente a nuestros niños qué son los aspectos formales de la escritura? Claro que sí, profesora Nuris. Recordemos que los aspectos formales de la escritura son los detalles que debemos de cuidar al momento de plasmar nuestros escritos con la intención de que mantengan una apariencia agradable. Muy bien, maestra Andreina. Eso quiere decir, mis niños, que lo que escribimos tiene que tener el mismo sentido tanto para la persona que escribe, lee y escucha. Maestra Giovanella, ¿pudiera usted explicarle a nuestros niños algunos aspectos? Sí, maestra Nuris. Uno de los aspectos para la escritura es la legibilidad, que no es más que entender lo que está escrito. Por eso debemos escribir con una letra legible y bien formada. También dejar espacios entre palabras, como lo vemos en el ejemplo. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la sangría, que es ese pequeño espacio que dejamos antes de iniciar cada párrafo, que nos indica que inicia una idea, como lo vemos también en el ejemplo. Excelente, gracias maestra. Maestra Andreina, ¿pudiera usted continuar explicando otros aspectos? Claro que sí, profesora Nuris. Ahora le hablaremos sobre los márgenes. Los márgenes es el espacio en blanco que dejamos al final del texto o en el borde de la página. Recordemos que existen 4 tipos de márgenes: el izquierdo, el derecho, el superior, el inferior. Otro aspecto importante es revisar antes de entregar las actividades. Esto lo logramos creando el hábito de revisar cuidadosamente nuestros escritos antes de imprimirlo o entregarlos. Gracias. A continuación, yo les voy a explicar sobre el uso de las letras mayúsculas, minúsculas y los signos de puntuación. Para nosotros utilizar las letras mayúsculas, lo debemos hacer al comenzar un escrito. Cuando vamos a escribir después de un punto y seguido o un punto y aparte, y cuando vamos a iniciar los nombres propios, como por ejemplo de personas, de lugares o de animales. Las letras minúsculas, en cambio, las podemos utilizar como por ejemplo cuando escribimos los días de la semana o los meses del año. Tenemos también los signos de puntuación. Estos son signos gráficos que nos permiten, entre otras cosas, realizar pausas cuando vamos a leer. Como por ejemplo tenemos el punto. Este es un signo que nos permite realizar pausas largas. Tenemos 3 tipos de puntos. El punto y seguido, que nos permite realizar pausas entre una oración y otra en un mismo párrafo. Tenemos el punto y aparte, que nos permite separar párrafos, y tenemos el punto y final, que nos indica que el texto ha concluido. Tenemos también otro signo que es la coma. Este nos indica que tenemos que realizar una pausa breve y también nos sirve para enumerar o nombrar cosas. También tenemos los signos de exclamación, que los debemos colocar o escribir al inicio y al cierre de una palabra, frase u oración que nos indique disgusto, emoción, alegría, sorpresa, como por ejemplo cuando decimos: hola, qué bien te ves. Y también pudiera ser cuando decimos: feliz cumpleaños. También tenemos los signos de interrogación. Estos se utilizan al inicio y al final de realizar una pregunta, como por ejemplo: ¿qué hora es? ¿Cómo estás? ¿Qué es la familia? Entonces, aquí en estos 2 signos nos vamos a dar cuenta que estamos realizando un cambio de entonación. Maestra Andreina, ¿le pudiera explicar a nuestros niños lo que es la entonación?
Claro que sí, profesora Nuris. La entonación es el tono que utilizamos al pronunciar una frase. Y el tono es la variación de la voz. Cuando hablamos, utilizamos diferentes tonos de voz. Por ejemplo, no es lo mismo decir o leer ¿qué hora es? O ¿qué lástima? En ambos casos utilizamos la variación de la voz para expresar o transmitir lo que queremos o sentimos. Entonces, esto quiere decir que cuando utilizamos los signos de exclamación, estas son oraciones exclamativas. Cuando utilizamos los signos de interrogación, estas son oraciones interrogativas. Pero también existe otro tipo de oración, como lo son la enunciativa, que es cuando vamos a dar una información o a negar algo. Como por ejemplo, cuando decimos, voy a la playa, no quiero ir al parque. Maestra Giovanella, ¿usted considera que existe algún otro aspecto que nuestros niños deben tomar en cuenta en la lengua escrita? Sí, maestra Nuris. Un aspecto muy importante es la ortografía, que son las normas que rigen la escritura. Como por ejemplo, cuando escribimos la M antes de B y P, o cuando intercambiamos la V por la V. También cuando omitimos la letra H. Si no tomamos en cuenta estos aspectos, estaremos cometiendo errores o mala ortografía. ¿Consideras que debes mejorar tu escritura? ¿Cómo crees que puedes mejorarla? Lo más bonito que puedes escribir es lo que muestran tus sentimientos.